Hola a todas las maravillosas personas que me acompañan en este viaje de historias reales con vivencias asombrosas. En esta ocasión, les traigo una experiencia real con un toque de interrogantes sorpresivas. La donación misteriosa. Comencemos. Hace algunos años, atendí una pareja de adultos mayores, que reflejaban ser personas muy humildes, en la forma como vestían y cómo se expresaban, en sus gestos personales y en su comunicación. Aseguraban tener 75 años de edad ambos, y proceder de una isla muy lejana a la ciudad. Habían viajado aproximadamente 4 horas en lancha y 3 horas en autobús. Sostenían que durante muchos meses, habían ahorrado para los gastos de pasaje y los requerimientos de alimentos en el viaje, y básicamente para pagar los medicamentos de un hijo que tenían viviendo consigo, ya que él mismo es una persona con discapacidad, por sufrir retardo mental profundo que le costaba comunicarse con sus semejantes y trabajar. Comunicaban que dejaron al hijo con una hermana de ella para que lo cuidara, mientras venían a la ciudad. Habían asistido al médico, que previamente conocía el historial médico del hijo previa a 2 giras médicas, y este le recetó unos medicamentos, que al presentar la receta en una farmacia cercana a la iglesia de Don Bosco, era sumamente costosa para su economía personal. Cuando entraron a la farmacia, los atendió un joven de sonrisa muy cálida, bajito, delgado, muy moreno, de ojos negros y facciones muy finas. Él mismo tenía una voz muy dulce y les preguntó, ¿cómo los podía ayudar? Ellos le extendieron la receta, y el joven farmacéutico se fue con la misma a la parte de atrás de este comercio regresando como a los 10 minutos, y le entregó los medicamentos, agregando que no se preocuparan por el costo, porque era una cortesía por parte de él. Ellos en respuesta le agradecieron su gran gesto, sorprendidos por la regalía recibida que aproximadamente tenía un costo de 175 pesos. Seguidamente, le dieron su bendición y le prometieron orar por él. Posteriormente se dirigieron a la casa de una amiga, quien le sugirió acercarse a la oficina donde yo laboraba, para realizar gestiones que le permitieran formar parte de un proyecto, dedicado a beneficiar familias que tenían miembros con discapacidad, y confrontaban serios problemas socioeconómicos. Los atendí con mucha complacencia y amabilidad, y ellos me enseñaron los medicamentos donados y me explicaron la dirección de la farmacia donde le hicieron la donación. Hicimos un plan futuro de otras entrevistas y les informé que buscaría la forma de comunicarme con este joven farmacéutico, para agradecerle y felicitarle por su gran gesto. Le comuniqué a mi jefa inmediata mi plan de localizar a la farmacia, y la misma me sugirió que fuera de inmediato, con la anuencia de su permiso para retirarme de la oficina 2 horas antes de la salida. Durante 2 horas aproximadas, traté de localizar a la farmacia y nadie sabía de su existencia, asegurando más de 25 personas entrevistadas, que por allí no existía esa farmacia. Confundida, me acerqué también a los negocios vecinos para preguntar sobre el paradero de la farmacia, pero nadie parecía recordar que existiera una farmacia en ese lugar. Al mes, la pareja de adulto mayor que atendí regresó a la oficina y le manifesté que no había podido localizar la farmacia. Ellos de inmediato y muy asombrados me manifestaron que si yo quería, ellos me acompañaban a la dirección de la farmacia. Yo acepté, de inmediato,
y ellos aprovecharon para informarme que su hijo presentaba gran mejoría con los medicamentos nuevos donados, al extremo que se expresaba con gran claridad con ellos y con las personas con las que interactuaba. Finalmente, para nuestro asombro, al llegar al lugar, descubrimos que la farmacia había desaparecido en el mismo espacio donde antes se erguía con su luminoso letrero. En su lugar había un lote vacío. Caminamos rodeando el lugar, y nunca localizamos la farmacia donde esta pareja recibió la donación de los medicamentos. Nos preguntamos en ese momento si habíamos experimentado un sueño vívido mientras nos retirábamos del área con la interrogante. Aunque la farmacia ya no estaba físicamente presente, la experiencia quedó grabada en la memoria. Es curioso que en la vida nos pasan sucesos inexplicables que marcan nuestra conducta para el bien común. Espero que les haya gustado mucho esta vivencia y asegúrense de practicar la solidaridad con nuestros semejantes para el bien común. Si te gustó, dale clic a un me gusta y suscríbete para que no se pierdan el próximo video con más experiencias reales en Vivencias Asombrosas. Hasta luego.